La saga del bingo divino y el paquete que nunca llegó. Prólogo. El Evangelio según San AliExpress. En el principio no era el verbo. Era el scroll. Un movimiento infinito, hipnótico y casi sagrado del pulgar sobre una pantalla brillante. En el archipiélago canario, un conjunto de peñascos volcánicos bendecidos por el sol y olvidados por la logística de los gigantes del comercio electrónico, este acto de fe digital era la única conexión real con el nirvana del consumismo innecesario. La historia que están a punto de leer no es una simple anécdota. Es la crónica de cómo 12 bestias, hartas de la tiranía geográfica y fiscal, se convirtieron en los sumos sacerdotes de la importación a bajo coste, y cómo su devoción atrajo la atención de los dioses del Olimpo digital. Es un relato de fe, de envidia, de bingo, y de por qué cojones Jeff Bezos se niega a enviar un simple cargador de móvil a Fuerteventura sin cobrarte un riñón y parte del páncreas. Parte I. La congregación de los consumistas compulsivos. Capítulo 1. El apartamento de los 1000 paquetes. En un piso franco en algún lugar de Corralejo, con vistas a la isla de Lobos y una antena parabólica orientada con precisión milimétrica hacia los satélites de comunicaciones chinos, vivía la célula de resistencia más extraña y peluda de toda la Macaronesia. 12 animales, de especies, pelajes y niveles de cinismo dispares, compartían un router Wi-Fi de alta velocidad, una suscripción familiar a Nord y una pasión desenfrenada por llenar el vacío existencial con cosas inútiles fabricadas en Shenzhen. El ecosistema del piso era un delicado equilibrio entre el caos de los embalajes y una estricta jerarquía de enchufes. La facción de Temu. Los apóstoles de la baratija naranja. El triunvirato de Temu estaba compuesto por los creyentes más fervientes, los que habían visto la luz en la interfaz naranja y habían abrazado su evangelio de precios ridículos y calidad cuestionable. 1. Bernardo, el bodeguero ratonero andaluz. Un perro pequeño con un complejo napoleónico y una adicción a los arneses tácticos para perros que no le servían para absolutamente nada, más allá de darle un aire de mercenario de bajo presupuesto. Su historial de compras en Temu era un poema a la masculinidad frágil. Mini, drones que se rompían al primer vuelo, linternas LED con más modos de parpadeo que un epiléptico en una discoteca y una colección de herramientas de supervivencia que no sobrevivirían a un día de campo en Betancuria. Bernardo pasaba horas viendo vídeos de unboxing con música electrónica machacona, convencido de que el próximo paquete de €1,79 sería el que finalmente le daría un propósito a su vida. 2. Penélope, la paloma bravía filósofa. Mientras el resto de palomas se conformaban con mendigar migas de pan en la plaza del pueblo, Penélope aspiraba a más. Se había montado un nido, loft en el alféizar de la ventana con parafernalia comprada en Temu. Una tira de luces LED solares, una mini hamaca para pájaros, que usaba como diván para sus siestas existenciales, y dispensadores de semillas con formas absurdas, como un moai de la isla de Pascua. Penélope argumentaba que Temu era una metáfora del capitalismo tardío, una forma de democratizar la quincalla, permitiendo que hasta el proletariado aviar pudiera acceder a una vida de lujo insostenible. Sus compañeras de especie la miraban raro, pero a ella le daba igual mientras su nido brillase con una luz violeta por la noche. 3. Gustavo, el guirre cínico. El guirre, o alimoche canario, es un ave majestuosa y en peligro de extinción. Gustavo, sin embargo, era principalmente un caradura. Había descubierto que podía usar su estatus de especie protegida para conseguir que los turistas le dieran comida y, con el dinero que ganaba léase, robaba de los bolsillos de los guiris despistados, se financiaba sus vicios en Temu. Compraba exclusivamente la mierda más incomprensible. Un masajeador de cabeza con forma de pulpo, un dispositivo para hacer cúbitos de hielo con forma de Titanic hundiéndose, un cojín con la cara de Nicolas Cage. No los usaba.
Simplemente los acumulaba en un rincón del apartamento, creando una especie de museo del mal gusto que él llamaba su instalación de arte post-irónico. La secta de Shane. Los gurús de la moda de poliéster. Si Temu era la iglesia del cachivache, Shane era la catedral de la moda efímera, el templo del fast fashion donde la dignidad y la calidad de los materiales iban a morir. 1. Casimiro, el camello majorero existencialista. Casimiro había trabajado durante años paseando a turistas por las dunas de Corralejo. La experiencia le había dejado dos cosas: un lumbago crónico y un odio profundo por los sombreros de paja y las riñoneras. Cuando se jubiló, descubrió Shane y se reinventó. Se convirtió en un fashionista de vanguardia. Compraba camisas de seda sintética con estampados de dragones, gafas de sol con formas geométricas imposibles y una variedad de beanies y gorros de pescador que le daban un aire de productor de trap de Jania. Se pasaba el día haciéndose fotos con el temporizador del móvil, buscando el ángulo perfecto para su perfil de Instagram, @camelwhistile, donde tenía la friolera de 12 seguidores, la mayoría bots rusos. 2. Esmeralda, la lisa, lagartija, influencer. Esmeralda era diminuta, pero su ego era del tamaño del Teide. Estaba convencida de que estaba destinada a ser la próxima gran influencer de moda de Canarias. Su nicho era específico: ropa y accesorios de Shane para lagartos. Aunque Shane no tenía, aún, una línea oficial para reptiles, Esmeralda era creativa. Usaba pulseras como collares, anillos como coronas y los pendientes de aro como cinturones hula hop. Grababa hauls de Shane en los que mostraba sus modelitos sobre una hoja de palmera, hablando con una velocidad endiablada sobre las vibes y las tendencias de la temporada. Su sueño era conseguir un código de descuento propio. 3. Arturo, el erizo de mar emo. Arturo era un erizo de tierra, pero se identificaba como de mar por su naturaleza picaresca y su alma oscura. En Shane, había encontrado su tribu. Compraba exclusivamente en la sección de ropa gótica y emo. Mini, sudaderas con capucha negras, pulseras con tachuelas de plástico y camisetas con calaveras y rosas que le quedaban como un vestido de gala. Pasaba la mayor parte del tiempo en su rincón, escuchando My Chemical Romance en unos auriculares diminutos, también de Shane, y escribiendo poesía lúgubre sobre la fugacidad de la vida y lo difícil que era ponerse una camiseta cuando estás cubierto de púas. El culto de AliExpress. Los eruditos de la paciencia y la importación. Comprar en AliExpress no era para los débiles de corazón. Requería paciencia, fe ciega en el sistema de correos chino y la habilidad de descifrar descripciones de productos traducidas por un algoritmo con dislexia. Este era el dominio de los intelectuales del grupo. 1. Isidoro, el lince ibérico reintroducido, y decepcionado. Isidoro formaba parte de un programa de reintroducción experimental en Fuerteventura. El experimento había sido un fracaso. No había conejos, el clima era un infierno y se pasaba el día esquivando a ciclistas alemanes. Refugiado en el apartamento, había volcado toda su frustración en AliExpress. Era un purista. Buscaba los productos más raros y específicos. Componentes electrónicos para montar sus propios artilugijos, semillas de plantas exóticas que nunca crecerían en el suelo volcánico, y ediciones pirata en mandarín de manuales de caza. Su orgullo era un kit de robótica que, después de 3 meses de espera y 4 noches de montaje, resultó ser un pequeño brazo mecánico que solo servía para darle golpecitos en la nariz. 2. Gertrudis, la cabra majorera conspiranoica. Gertrudis era la encarnación del escepticismo majorero. No confiaba en nadie ni en nada, excepto en las reseñas de 5 estrellas de usuarios rusos en AliExpress.
Estaba convencida de que el gobierno usaba las estelas de los aviones para controlar el clima y que el silbo gomero era en realidad un lenguaje alienígena. En AliExpress compraba todo lo necesario para su supervivencia en el inminente apocalipsis. Rollos de papel de aluminio para hacerse sombreros. Purificadores de agua del tamaño de un bolígrafo y radios de manivela. Su última adquisición fue una manta de invisibilidad que, según la descripción, usaba tecnología de refracción cuántica pero que en la práctica era una lona de plástico verde. Sorprendentemente ruidosa. 3. Sebastián, el canario, pájaro, melómano. Sebastián no era un canario cualquiera. Era un purista del audio. Despreciaba el sonido comprimido del streaming y creía que la verdadera música solo podía apreciarse en formato analógico. AliExpress era su paraíso. Pasaba semanas investigando y comprando agujas de tocadiscos de fabricación japonesa, adaptadores de válvulas de vacío de la era soviética y ediciones en vinilo de grupos de folk metal mongol. Había construido un sistema de sonido audiófilo que ocupaba la mitad del salón, con cables más gruesos que sus propias patas y altavoces del tamaño de un microondas. Cuando ponía un disco, el resto de los animales se veían obligados a escuchar durante 3 horas un análisis exhaustivo sobre la calidez del bajo y la textura de los platillos, mientras él cerraba los ojos, extasiado, moviendo la cabeza al ritmo de una flauta de garganta gutural. 4. Ofelia, la tortuga boba filóloga. Ofelia se había tomado un año sabático de sus migraciones transatlánticas para dedicarse a su verdadera pasión, la caligrafía. En AliExpress había descubierto un universo de plumillas, tintas y papeles de arroz. Su rincón del apartamento era un remanso de paz y concentración, lleno de frascos de tinta de calamar, pinceles de pelo de comadreja y sellos de cera con ideogramas chinos. Se pasaba el día practicando el arte del shock, escribiendo haikus sobre la lentitud y la permanencia. Su obra cumbre era un pergamino que simplemente decía, el paquete llega. O no. El mar permanece. 5. Rigoberto, el murciélago majorero noctámbulo y gamer. Rigoberto solo vivía de noche. Dormía colgado de una lámpara durante el día y por la noche emergía su verdadera personalidad. Un gamer empedernido. Su santuario era AliExpress, el único lugar donde podía encontrar teclados mecánicos con retroiluminación RGB. Personalizable, ratones con 17 botones programables y alfombrillas del tamaño de una toalla de playa. Estaba inmerso en el mundo de los eSports, compitiendo en torneos online de League of Legends bajo el apodo El Nocturno Vengador. Nadie sabía que el temible jugador que dominaba la línea superior era un pequeño murciélago insectívoro de las Islas Canarias. 6. Candelaria, la vaca palmera nostálgica. Candelaria había sido trasladada a Fuerteventura desde las verdes laderas de La Palma, y la nostalgia la consumía. Echaba de menos la humedad, el verde, el olor a laurisilva. AliExpress era su máquina del tiempo, su portal a un mundo que ya no tenía. Compraba humidificadores que emitían vapor con olor a pino, proyectores que mostraban imágenes de bosques en el techo y pequeños bonsáis que morían a los 3 días por el calor majorero. Su compra más preciada era un CD de sonidos de la naturaleza. Laurisilva de Garajonay, que ponía en bucle mientras rumiaba, con una lágrima corriendo por su enorme ojo. Este era el rebaño. 12 almas perdidas en el paraíso del consumidor, unidas por una geografía hostil a la logística y una conexión a Internet sorprendentemente robusta. Su paz, construida a base de paquetes envueltos en plástico amarillo y promesas de envío en 60, 90 días, estaba a punto de ser dinamitada.
Porque los dioses, al igual que los repartidores de Seur, a veces se interesan por los lugares más insospechados. Capítulo 2. El lamento del carrito abandonado, o por qué Amazon nos odia. Era una tarde de martes, un día pesado y denso por la calima que se arrastraba desde el Sáhara, tiñendo el cielo de un color sepia apocalíptico. El aire acondicionado, un pingüino comprado por Isidoro en AliExpress que funcionaba con un sistema de refrigeración por agua de dudosa eficacia, luchaba valientemente por mantener la temperatura por debajo de los 30 grados. La tensión en el apartamento era palpable. No era por el calor. Era por algo mucho peor. Era por la tentación. Gertrudis, la cabra conspiranoica, había cometido el pecado capital. Había abierto una pestaña de Amazones. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Sebastián, el canario, dejó caer la aguja sobre su vinilo de folk metal, produciendo un chirrido agónico. Casimiro, el camello, se atragantó con su té matcha. Bernardo, el bodeguero, dejó caer su mini dron, que se desintegró en el suelo. Gertrudis. ¿Qué has hecho? Susurró Ofelia, la tortuga, sin levantar la vista de su pergamino. Gertrudis temblaba, sus pezuñas repiqueteando nerviosamente en el suelo. En la pantalla de su portátil se veía un magnífico comedero automático para cabras, con Wi-Fi, cámara integrada y dispensador programable. Un producto Prime. Una maravilla de la ingeniería alemana. Una fruta prohibida. Es que... Tiene un 15% de descuento, balbuceó la cabra. Y dice envío gratis con Prime. Isidoro, el lince, se acercó con la parsimonia de un depredador que ha localizado a su presa herida. Se colocó detrás de Gertrudis y miró la pantalla con sus penetrantes ojos amarillos. Su voz, cuando habló, fue un siseo bajo y cargado de un desprecio milenario. Adelante, novata. Añádelo al carrito. Intenta pasar por caja. Saborea la dulce promesa del envío en 24 horas. Y luego, prepárate para que la realidad te golpee en la cara con la fuerza de un trámite aduanero. Gertrudis, con un sudor frío recorriéndole el lomo, hizo clic en tramitar pedido. Introdujo la dirección del apartamento. Calle El Tostón, número 13, Corralejo, Fuerteventura, Las Palmas, España. El sistema pensó durante un segundo. Y entonces, apareció el mensaje. Las palabras que eran la kriptonita de todo residente canario. Este producto no se puede enviar a la dirección seleccionada. Un gemido colectivo recorrió la habitación. ¿Por qué? Baló Gertrudis, golpeando la mesa con una pezuña. ¿Por qué nos odian? ¿Qué les hemos hecho? Isidoro suspiró, un sonido largo y cansado. Se subió a una silla, adoptando la pose de un catedrático a punto de dar una lección magistral y deprimente. El resto de los animales se congregaron a su alrededor, como si fueran a escuchar un cuento de terror junto a la hoguera. Escuchad, ignorantes de la vida, y aprended, comenzó el lince, su voz teñida de la amargura de 1000 carritos abandonados. No nos odian. Odiar requeriría un esfuerzo emocional que una corporación como Amazon es incapaz de procesar. No, lo nuestro es peor. Somos una anomalía estadística. Somos un asterisco en su política de envíos. Somos un marrón. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. ¿Veis la península ibérica? Preguntó, señalando un mapa imaginario en el aire. Para Amazon, eso es un paraíso logístico. Un lienzo en blanco de carreteras, almacenes y clientes predecibles. Un tipo de cuenca compra un libro, y un robot en un almacén de Illescas lo empaqueta.
Un repartidor autónomo con una furgoneta blanca y un contrato precario lo recoge y, ¡zas! Al día siguiente está en su puerta. Sencillo. Eficiente. Rentable. Ahora miradnos a nosotros, continuó, su garra ahora apuntando hacia el suelo del apartamento. Somos motas de polvo en mitad del Atlántico. Para que ese mismo libro llegue aquí, no basta con una furgoneta. Necesita subirse a un avión o a un barco. Y en el momento en que un paquete cruza ese charco, deja de ser un simple envío para convertirse en una importación. La palabra resonó en la habitación con la solemnidad de un diagnóstico terminal. Y con la importación, amigos míos, llegan los jinetes del apocalipsis fiscal. El primero se llama DUA, el documento único administrativo. Isidoro entrecerró los ojos. El DUA no es un formulario. Es un ente lovecraftiano, una criatura de papel y burocracia que se alimenta de tu tiempo y de tu dinero. Exige saber qué hay en el paquete, cuánto vale, de qué color son los calzoncillos del que lo envía y cuál es el propósito existencial de su contenido. Rellenarlo mal es invocar una inspección que puede durar más que la construcción de la Catedral de Burgos. Gertrudis tragó saliva. El segundo jinete, más sibilino, es el IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario. Mientras los godos de la península pagan su IVA tan contentos, nosotros tenemos nuestro propio impuesto, porque somos especiales. El IGIC es como el hermano pequeño y rarito del IVA. Tiene tipos diferentes, exenciones extrañas y confunde a los sistemas informáticos de los almacenes de Amazon, que no están programados para concebir un mundo donde el impuesto no es del 21%. Para su algoritmo, somos un bug fiscal. Un error 404 en la declaración de la renta. Así que, sumemos, dijo el lince, empezando a pasearse por la silla. Tienes el coste del producto. Le sumas el coste del envío, que ya de por sí es más caro por la distancia. Le sumas el coste de la gestión del DUA, que en la empresa de transportes te cobra gustosamente. Y a todo eso, le aplicas el IGIC. De repente, tu libro de 15 euros cuesta 35 y te llega en 2 semanas, si tienes suerte y no lo para la Guardia Civil en la aduana porque sospechan que el marcapáginas contiene sustancias psicotrópicas. ¿Y las baterías? Preguntó Rigoberto, el murciélago, que había emergido de su lámpara, atraído por la charla sobre logística. Nunca me envían los ratones con batería. Ah, las baterías. Exclamó Isidoro. El casus belli definitivo. El transporte aéreo tiene regulaciones muy estrictas sobre las baterías de litio por riesgo de incendio. Es más fácil y barato para Amazon prohibir directamente el envío a Canarias de cualquier cosa que lleve una batería que complicarse la vida con embalajes especiales y declaraciones de mercancías peligrosas. Por eso tu ratón gamer llega sin pilas y tu teléfono nuevo se queda en un almacén de Madrid, mirándote desde la distancia con anhelo. Un silencio pesado llenó la habitación. La cruda y deprimente verdad de su aislamiento logístico había sido expuesta. Entonces, ¿no hay esperanza? Preguntó Candelaria, la vaca, con un hilo de voz. La esperanza, mi rumiante amiga, sentenció Isidoro, viene envuelta en plástico amarillo. Se llama AliExpress. La esperanza viene en una bolsa de plástico gris con la palabra Shane impresa. La esperanza llega en una caja naranja con el logo de Temu. ¿Y por qué ellos sí pueden? Preguntó Bernardo, el perro. Ah, el gran misterio, sonrió el lince. Dominan el arte del jiu-jitsu aduanero. Envían millones de paquetes pequeños, de bajo valor declarado, que a menudo vuelan por debajo del radar del DUA. Utilizan rutas logísticas trianguladas que harían llorar a un experto de DHL. Han hecho acuerdos, han encontrado lagunas, han untado a quien había que untar. Son los ninjas de la importación, los partisanos del comercio electrónico. No son nuestros héroes.
son, simplemente, nuestra única opción. Isidoro bajó de la silla. La lección había terminado. Gertrudis cerró lentamente la pestaña de Amazon, su sueño de un comedero inteligente hecho añicos. El apartamento volvió a su rutina de scroll, de añadir al carrito y de esperar pacientemente. Habían sido tentados por el diablo del envío en 24 horas, pero su fe en los dioses asiáticos de la paciencia y el bajo coste había sido reafirmada a través del sufrimiento. Su devoción era ahora más fuerte que nunca. Y esa devoción, esa concentración masiva de deseo consumista en un punto olvidado del mapa, estaba generando una onda gravitacional en el tejido del universo digital. Una onda que los dioses del Olimpo 2.0 estaban a punto de detectar. Parte segundo. La aparición de los titanes digitales. Capítulo 3. Un glitch en la realidad majorera. La mañana de la aparición comenzó como cualquier otra. Gustavo Elguirre estaba intentando explicarle a Arturo el Erizo por qué su nuevo detector de fantasmas de Temu, un simple medidor de campo electromagnético con un LED rojo, no paraba de pitar al lado del router. Casimiro el camello se estaba probando un kimono de Shein, debatiendo si el estampado de Carpascoy era irónico o simplemente hortera. La paz reinaba. Una paz precaria, construida sobre fibra óptica y poliéster. El primer indicio de que el universo había decidido tener un ataque de apoplejía en su salón fue una fluctuación en la luz. La bombilla del techo, una bombilla LED inteligente comprada por Isidoro en AliExpress que supuestamente podía mostrar 16 millones de colores, pero que en realidad solo alternaba entre un blanco hospitalario y un azul deprimente, comenzó a parpadear de forma errática. Joder, Isidoro, otra vez tu mierda de domótica china, masculló Bernardo, el perro, desde su cojín táctico. No es la domótica, siseó el lince, sus orejas erizadas. La latencia de la red es estable. Esto es otra cosa. El aire comenzó a vibrar, un zumbido grave y profundo, como 1.000.000 de servidores procesando datos a la vez. El olor a ozono, el olor de la electricidad estática, llenó la habitación. El polvo en el suelo empezó a formar patrones geométricos, pequeños mandalas de suciedad y arena. Y entonces, en el centro del salón, el espacio se dobló. Se pixeló. Se desgarró como una imagen JPEG de baja calidad. De la grieta en la realidad, bañada en una luz azul de pantalla de inicio de sesión, emergió la primera figura. Era un hombre. Un hombre de aspecto pálido, casi translúcido, con un corte de pelo que parecía haber sido diseñado por un algoritmo y unos ojos que no parpadeaban, simplemente absorbían datos. Vestía una camiseta gris absurdamente cara por su simplicidad y unos vaqueros. Se movía con la fluidez antinatural de un avatar en un entorno de realidad virtual. En su mano, sostenía un teléfono que parecía estar permanentemente grabando. Saludos, entidades biológicas, dijo el hombre, su voz monótona, como la de un asistente de voz. Mi nombre es Mark. Estoy aquí para optimizar nuestra conexión y facilitar una experiencia de comunidad más inmersiva. Los animales se quedaron paralizados. Gertrudis, la cabra, reconoció inmediatamente el rostro de los miles de artículos de noticias que había leído sobre cómo Facebook vendía sus datos a los reptilianos. Es el lagarto, balbuceó. El que nos roba las fotos de las piñas coladas. Antes de que pudieran procesar la llegada de Mark Zuckerberg, otra anomalía espacial se abrió a su lado. Esta fue diferente. No fue un glitch, fue una explosión de colores corporativos. Una ventana de navegador flotante apareció en el aire, mostrando el logo de Google.
De la ventana, como si estuviera saliendo de una videoconferencia, descendió un hombre con un traje impecable pero sin corbata, una sonrisa afable y unos ojos que parecían estar calculando el ranking SEO de cada objeto de la habitación. Namaste. Dijo Sundar Pichai, el CEO de Google, con un acento que era una mezcla de India y Silicon Valley. Mis algoritmos detectaron una convergencia de intención de compra de alta eficiencia en este nexo geográfico. He venido a analizar los datos y a ofrecer una sinergia optimizada. ¿Alguien necesita indicaciones para llegar a algún sitio? ¿O quizás traducir algo? 2 portales. 2 dioses. El pánico empezaba a burbujear. Pero el universo aún no había terminado. Una tercera rasgadura, esta con un degradado de colores de atardecer, se abrió sobre el sofá. De ella cayeron, como si se hubieran tropezado, 2 hombres con camisas de franela, barbas de varios días y una expresión de perpetua nostalgia. Eran Kevin Systrom y Mike Krieger, los padres fundadores de Instagram, antes de que se lo vendieran al lagarto. Tío, ¿dónde estamos? Dijo Kevin, mirando a su alrededor. Este sitio tiene una luz increíble. Muy lo-fi. Muy auténtico. ¿Le has puesto ya un filtro a la habitación, Mike? Estoy en ello, respondió Mike, ya con el móvil fuera, deslizando el dedo por los filtros. Creo que Clarendon le quita un poco de la roña a las paredes. O quizás Juno para resaltar la desesperación existencial del camello. El apartamento se estaba llenando. A continuación, la puerta principal, la única entrada normal, se abrió de golpe. En el umbral apareció un hombre con aspecto de haber dormido poco y de haber vendido muchas cosas de segunda mano. Llevaba una camiseta con un logo que todos conocían, el globo verde y azul de Wallapop. Buenas. Dijo Agustín Gómez, con un acento inconfundiblemente español. ¿Es aquí lo del bingo? Tengo en el coche un lote de bicicletas estáticas casi nuevas, por si a alguien le interesa. Precio negociable. No acepto cambios. Y finalmente, por la ventana del nido de Penélope la paloma, entró la figura más inesperada de todas. No llegó con tecnología ni con estruendo. Simplemente apareció, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de infinita paciencia. Era una mujer, de aspecto normal, con la camiseta de una asociación local. Era la presidenta de Adisfuer, la Asociación de Personas con Discapacidad de Fuerteventura. Miró el caos, el lagarto intentando escanear un código QR en la frente de Casimiro, el de Google intentando organizar a los animales por orden alfabético, los de Instagram discutiendo sobre el encuadre y el de Wallapop intentando venderle un microondas sin plato a Gustavo Elguirre, suspiró y dijo, a ver, me han dicho que aquí se iba a organizar un evento. Espero que tengan rampas de acceso y que los premios sean inclusivos. 12 animales y un panteón de titanes tecnológicos y figuras locales se miraban los unos a los otros en un silencio denso y absurdo. Fue Isidoro, el lince, quien finalmente rompió el hielo. Una pregunta, siseó, dirigiéndose al conglomerado de multimillonarios. Dejando de lado la flagrante violación de las leyes de la física y de nuestra privacidad. ¿Qué coño hacen todos ustedes en mi salón? Mark Zuckerberg ajustó su postura. Hemos detectado vuestra actividad. Sois los mayores y más eficientes compradores de productos de bajo coste de todo el hemisferio norte. Habéis hackeado el sistema logístico global desde aquí. Y nosotros queremos participar. ¿Participar en qué? Preguntó Bernardo, escondiéndose detrás de una pata del sofá. Sundar Pichai sonrió, una sonrisa que valía más que el PIB de varios países pequeños. Hemos venido a jugar, dijo.
Hemos venido a por la emoción pura, la dopamina sin adulterar, la gloria definitiva. Agustín Gómez de Vallapopa sintió con entusiasmo. Eso. Hemos venido a jugar al bingo. Kevin Systrom levantó la vista de su teléfono. ¿Al bingo? Tío, eso es súper vintage. Súper auténtico. La presidenta de Adisfuer se cruzó de brazos. Siempre y cuando los cartones estén en braille para Manuel el murciélago y los números se canten alto y claro para Candelaria la vaca, que está un poco sorda. Los animales se miraron entre sí, completamente desconcertados. El fundador de Facebook, el CEO de Google, los creadores de Instagram, el rey de la segunda mano y la presidenta de una ONG local habían cruzado el espacio, el tiempo y el Atlántico para jugar al bingo. Graznó Penélope la paloma desde su nido. ¿Con qué premios? ¿Acciones de Meta? ¿Crédito infinito en Google Ads? Mark Zuckerberg negó con la cabeza, una chispa de algo parecido a la emoción brillando en sus ojos de replicante. No. Algo mucho mejor, dijo. Hemos venido a jugar al bingo con regalos de Temu de €1. Capítulo 4. Las reglas del juego absurdo. El concepto era tan estúpido, tan profundamente idiota, que tardó varios minutos en ser procesado por los cerebros de los 12 animales. La idea de que esos hombres, que podían comprar países pequeños con la calderilla que encontraban en los bolsillos de sus vaqueros de $500, hubieran orquestado una incursión interdimensional por la oportunidad de ganar un pelador de ajos de silicona con forma de vampiro era, sencillamente, una ofensa a la inteligencia universal. A ver, que me aclare, interrumpió Gertrudis la cabra, que había sacado su libreta y su sombrero de papel de aluminio, por si acaso. Ustedes, los señores que controlan la información mundial y deciden qué vídeos de gatitos se hacen virales, han venido a mi casa, sin ser invitados, para jugar a un juego de azar de pueblo con premios que probablemente causen cáncer de piel por contacto. La formulación es correcta, asintió Sundar Pichai. Hemos analizado miles de millones de puntos de datos sobre la felicidad humana. Las grandes compras, los coches, las casas, producen picos de dopamina decrecientes. Sin embargo, hemos identificado un patrón anómalo de satisfacción pura y sostenida en la adquisición de baratijas inútiles por un valor inferior a €1. Es la emoción de la caza, la victoria sobre el sistema, el placer de poseer algo que no necesitas en absoluto. Es el juego perfecto. Y ustedes son los maestros. Os hemos estado monitorizando, añadió Zuckerberg, sin un ápice de ironía. Vuestros patrones de compra, vuestra habilidad para encontrar los productos más absurdos, vuestra maestría en el uso de cupones de nuevo usuario. Sois los power users definitivos. Queremos aprender de vosotros. Queremos sentir lo que sentís. Los animales se miraron. El miedo inicial estaba dando paso a una extraña sensación de poder. Eran los guardianes del conocimiento prohibido. Eran los chamanes de la quincalla. De acuerdo, dijo Isidoro el lince, tomando el control de la situación. Su instinto depredador se había activado, pero no veía presas, veía una oportunidad. ¿Quieren jugar? Jugaremos. Pero bajo nuestras reglas. Y así, en mitad de un salón majorero lleno de cajas de cartón y dioses tecnológicos, se redactó el reglamento del primer torneo internacional de bingo, Temu interdimensional. Reglamento oficial del bingo de los cojones, redactado por Isidoro el lince, con enmiendas de la presidenta de Adisfuer y quejas de todos los demás. 1. El cartón. No se usarán cartones de papel. Eso es de plebeyos. Cada jugador, humano o animal, deberá elegir una hoja de palmera seca de la pila del jardín.
Usando un trozo de carbón, deberá dibujar su propia cuadrícula de 5x5 con 25 números del 1 al 90. La legibilidad de los números es responsabilidad exclusiva del jugador. Si Casimiro el camello escribe un 8 que parece un muñeco de nieve borracho, es su problema. Enmienda a Disfuer. Rigoberto el murciélago, debido a su ceguera funcional, usará un cartón especial hecho con pequeñas piedras pegadas a una tabla, permitiéndole identificar los números por el tacto. 2. El bombo y las bolas. El bombo será una vieja hormigonera que el vecino dejó abandonada. Las bolas serán cocos pequeños recogidos de la palmera del patio, en los que Gustavo Elguirre pintará los números con un rotulador permanente, de Temu, por supuesto. La calidad de los números es, de nuevo, discutible. El 6 y el 9 serán indistinguibles. Esto añade emoción. 3. El cantante. El encargado de sacar los cocos de la hormigonera y cantar los números será Sebastián, el canario audiófilo. No se limitará a decir el número. Hará una crítica constructiva de la acústica del coco, su peso y su timbre al golpear contra el metal de la hormigonera. Cada número cantado durará aproximadamente 3 minutos. 4. Los premios. Aquí reside el corazón del juego. Antes de cada ronda, se designará un premio. Dicho premio será un artículo comprado en Temu por menos de 1,50 €. Incluyendo gastos de envío fantasma. El artículo será presentado a los jugadores, quienes podrán olerlo, tocarlo, con cuidado, y juzgar su absoluta inutilidad. El ganador de la ronda se lleva el premio y el derecho a presumir. 5. El cante de línea y bingo. Para cantar línea completar una fila, el jugador deberá levantarse y realizar un baile interpretativo que represente la esencia del premio de esa ronda. Para cantar bingo, el ganador deberá gritar bingo, cabrones. Con él. Suficiente sentimiento y desprecio por sus oponentes. La presidenta de Adisfuer juzgará la calidad del grito. Un bingo desganado puede ser invalidado. 6. Prohibiciones y penalizaciones. Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier tecnología para predecir los números. Mark Zuckerberg, te estamos mirando a ti. Cualquier intento de usar un algoritmo de reconocimiento de patrones en el movimiento de los cocos resultará en una penalización. Tener que escuchar a Candelaria la vaca contar con todo detalle su sueño de la noche anterior. Sundar Pichai no puede optimizar la disposición de los asientos para mejorar el flujo de energía positiva. Agustín Gómez no puede intentar venderle el premio al ganador justo después de que lo gane. Cualquier queja sobre la lentitud del juego o la calidad de los premios será recibida con una mirada de profundo desprecio por parte de Gertrudis la cabra. Los titanes leyeron las reglas. Por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaban a un sistema que no controlaban. Un sistema analógico, caótico y gloriosamente absurdo. Y les encantó. Acepto, dijo Zuckerberg, sus pupilas dilatándose. El elemento de aleatoriedad es subóptimo pero intrigante. El potencial para la recopilación de datos sobre la frustración humana es significativo, añadió Pichai, tomando notas en un teléfono que probablemente aún no había sido inventado. Y así, con las reglas establecidas y los corazones llenos de una codicia infantil, la extraña congregación se preparó para el juego más importante de sus vidas. El destino de un set de 10 pinzas para la nariz con forma de flamenco estaba en juego. La tensión era máxima.